Buenas tardes, hoy vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, que cita: los seguidores A y B se mueven dentro de las guías elípticas debido al movimiento de una barra conectora. Si la barra conectora se mueve con una velocidad constante de 10 metros por segundo, como se indica en la figura, determine la magnitud de la velocidad y la aceleración en el punto A cuando el valor de x se iguala a 1. Muy bien, nuevamente nos encontramos en un ejercicio de coordenadas cartesianas. Y nos están diciendo además que la ecuación de esa elipse es igual a x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Lo primero que se debe hacer en este tipo de ejercicios es encontrar una relación entre el avance en x y el avance en y. Y esa relación nos la está dando esta ecuación. Si nosotros tendríamos x al cuadrado sobre 4 más y cuadrado igual a 1, lo que tenemos que hacer es derivar esa expresión, pero para no complicarnos con la fracción, vamos a multiplicar a toda la expresión por 4. Entonces tendríamos que x al cuadrado más el valor de 4 veces y elevado al cuadrado va a ser igual a 4. Esta sería nuestra expresión inicial. Ahora, nos están preguntando por la velocidad en el punto A y además también nos están preguntando por la aceleración en el punto A. Y nos están dando como datos los siguientes: que la barra se mueve a una velocidad constante de 10 metros por segundo. Esta barra se va a mover solamente en x, por lo tanto nos están dando el valor de x punto, y esto va a ser igual a 10 metros por segundo. Y además también nos están diciendo que es una velocidad constante, por lo tanto x dos puntos va a tener que ser igual a 0. Muy bien, teniendo estos datos pasamos al desarrollo, donde tendríamos lo siguiente: la derivada de esta expresión va a ser igual a 2 multiplicado por x multiplicado por la derivada implícita de este término, que sería x punto. Muy bien, a todo esto se le va a sumar este valor. La derivada de esta expresión va a ser igual a 2 por 4, va a ser 8, multiplicado por el valor de y, multiplicado por la derivada implícita, que va a ser igual a y punto. Y todo esto va a ser igual a 4. 4 es un valor constante, por lo tanto su derivada va a ser 0. A toda esta expresión nosotros le podemos sacar la mitad. Entonces tendríamos que el valor de x multiplicado por x punto más el valor de 4 multiplicado por y punto va a ser igual a 0. Entonces, para poder calcular el valor de y punto, que sería el único término que nos falta en esta ecuación, nosotros necesitamos conocer el valor de y. Debido a que el valor de x lo conocemos, que va a ser igual a 1, x punto es igual a 10, y y no lo conocemos, y y punto es lo que queremos conocer. Para poder conocer el valor de y vamos a necesitar reemplazar el valor de x en la ecuación que nos relaciona a ambas variables. 1 al cuadrado va a ser igual a 1, más el valor de 4 veces y cuadrado, todo esto va a tener que ser igual a 4. 4 menos 1 va a ser 3, y 3 entre 4, 3 cuartos. El valor de y va a ser igual a la raíz cuadrada de esa expresión. Va a ser igual a la raíz cuadrada de esa expresión, de 3 cuartos. Si reemplazamos todos los valores que tenemos en esta ecuación, tendríamos lo siguiente: 1 multiplicado por el valor de x punto, que va a ser igual a 10, más el valor de 4 multiplicado por el valor de y, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 cuartos. Todo esto multiplicado por el valor de y punto, que es el que queremos calcular. Entonces esto tiene que ser igual a 0. Si nosotros pasamos este término a restar y este término a dividir, tendríamos lo siguiente: tendríamos que y punto va a ser igual a la siguiente fracción. Va a ser el valor de menos 10, todo esto dividido entre 4 multiplicado por la raíz cuadrada de 3 entre 4, de donde nosotros podríamos determinar que el valor de y punto va a ser igual a menos 2.89. Muy bien, hasta el momento ya tenemos y punto. Nosotros sabemos que la velocidad es un vector, y un vector a su vez va a tener una componente en y también va a tener su componente en x. Nosotros conocemos el valor de la componente en x y el valor de la componente en y.
y si nosotros queremos conocer el módulo de ese vector, tenemos que sacarle la raíz cuadrada a estos dos términos elevados al cuadrado. Entonces nosotros podríamos decir que la velocidad en el punto A va a ser igual a la raíz cuadrada de 2.89 elevado al cuadrado más el valor de 10 elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 10.40 metros por segundo. Ese sería el valor de la velocidad. Ahora, si nosotros queremos calcular el valor de la aceleración, lo que debemos hacer es derivar esta expresión. Tenemos esta expresión y la vamos a derivar. Como aquí tenemos un producto, va a ser la derivada del primero, la derivada de x, x punto, por x punto va a ser igual a x punto elevado al cuadrado, más la derivada del segundo por el primero, que sería x dos puntos multiplicado por el valor de x. Y en este lado tendríamos lo mismo, la derivada del primero, la derivada de y punto, por y punto al cuadrado. Entonces tendríamos 4 multiplicado por y punto elevado al cuadrado, más el valor de la derivada del segundo y dos puntos, multiplicado por toda esta expresión, que sería 4 multiplicado por y dos puntos. Muy bien. Y todo esto va a ser igual a 0. Nosotros sabemos que x punto va a ser igual a 0, por lo tanto esta expresión se va a anular. Entonces tendríamos que el valor de x punto al cuadrado más el valor de 4 por y punto elevado al cuadrado más 4 por y dos puntos va a ser igual a 0. A nosotros nos va a interesar conocer el valor de y dos puntos. Entonces si reemplazamos todos los valores tendríamos lo siguiente. 10 elevado al cuadrado más el valor de 4 multiplicado por y punto elevado al cuadrado. Y punto va a ser igual a menos 2.89, pero al momento de elevarlo al cuadrado el negativo se positiviza, entonces va a ser por 2.89 elevado al cuadrado. Y todo esto se le va a sumar el valor de 4 multiplicado por el valor de y, que va a ser igual a 3 dividido entre 4. Y todo esto va a estar multiplicado por y dos puntos. Esto va a ser igual a 0. Muy bien, si nosotros queremos calcular el valor de y dos puntos, lo único que debemos hacer es pasar a restar esta expresión y pasar a dividir esta otra. Entonces tendríamos que el valor de y dos puntos va a ser igual a la siguiente fracción. Menos 10 elevado al cuadrado menos el valor de 4 multiplicado por 2.89, todo esto elevado al cuadrado. Todo eso va a estar dividido entre 4 multiplicado por la raíz cuadrada de 3 sobre 4. Y toda esta expresión nos va a dar el valor de menos 38.4. Nosotros sabemos que al igual que la velocidad tiene dos componentes, x y y, la aceleración también va a tener dos componentes, x y y. Pero desde un inicio nosotros sabemos que la componente en x de la aceleración va a ser igual a 0. Por lo tanto, el valor de la aceleración en A va a ser la única componente en Y, que sería menos 38.40 metros por segundo elevado al cuadrado. Eso sería todo por este ejercicio. Muchas gracias.